Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un episodio más de su programa ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Silvia Rodas y estamos muy contentos y agradecidos de que hoy usted nos sintonice a través de Radio El Camino 99.7 o a través de nuestras redes sociales. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro programa Jesús y la Justicia. Y antes de pasar al tema, vamos a saludar hoy a nuestros invitados, Emily, Sandrita, Eric, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, Silvita, pues aquí muy emocionados y de verdad damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, nos miran también. De verdad emocionados porque vemos que en la palabra de Dios siempre hay algo que nos tiene que decir, mucho realmente. Y estos temas son tan relevantes y transformadores en nuestra vida que me sorprende. Cada vez que leo esos pasajes, tal vez los he leído antes, pero siempre aprendo algo nuevo. Entonces, espero que eso ustedes lo estén experimentando también y de verdad no cabe duda porque la palabra de Dios es viva. Mi nombre es Emily de Sáenz. Sandrita, bienvenida. Gracias, Emily, qué buena introducción y me hace pensar cómo no solamente aprendemos cosas nuevas, sino reafirmamos lo que muchas veces Dios nos ha dicho para que sigamos en esa práctica, en ese diario vivir, que continuamente, porque lo que dice la palabra de Dios es para hoy, ¿verdad? Y gracias a ustedes que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos ven por Facebook Live, por YouTube o por la radio. Gracias por darnos su oído y escuchar esta palabra que Dios trae para nosotros, ¿verdad, Eric? Así es, gracias, Sandrita. ¿Qué tal, querida audiencia, que hoy están con nosotros para este nuevo episodio donde vamos a hablar de cómo vivir nosotros también la justicia de Dios? Porque es muy importante, muchas veces se reclama la justicia y que sea justicia y a veces no la vivimos nosotros, que es el reflejo de Dios en nuestras vidas. Y aquí muy contentos en la 99.7 El Camino, les saluda Eric Jacobs y vamos con el programa. Gracias, bienvenidos nuevamente. Y pues la semana pasada, en nuestro episodio anterior, veíamos que una de las características de nosotros los cristianos es ser justos, ¿verdad? Eso nos llama la palabra de Dios, siendo Él uno de sus atributos, la justicia, ¿verdad? La justicia divina. Y la Biblia nos enseña que la justicia no es solo una cuestión de tomar una decisión entre el bien y el mal, sino que aprendimos que nos lleva más allá, ¿verdad? A vivir una vida con un actuar recto, con compasión y amor hacia los demás. Yes. Y hoy nuestro programa se titula Preparados para toda buena obra. O sea, somos justos cuando también hacemos buenas obras. Nuestro versículo del día es Miqueas 6:8 y dice: Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es nuestro versículo de hoy. Vamos a un pequeño corte y regresamos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Muchos creyentes se concentran en su vida espiritual personal, pero descuidamos la responsabilidad de defender la justicia, que a eso también somos llamados en nuestras comunidades y en el mundo. En la Biblia también el Señor nos hace el llamado a preocuparnos por esos grupos vulnerables, ¿verdad? Como veíamos, huérfanos, viudas, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Realmente yo cuando estudiaba, ¿verdad?, la importancia de poder preocuparnos por las viudas,
pasó por mi mente muchas personas que tal vez yo he conocido y que no sabía realmente que Dios me llama a preocuparme por estas mujeres. Entonces me sorprende y es una forma también de vivir la justicia de Dios como cristianos. Tener muchas veces un enfoque limitado crea un problema en el que la fe se convierte en algo privado en lugar de ser nosotros la luz y la sal de este mundo. Y para vivir verdaderamente como cristianos debemos alinear nuestra vida con la justicia que Dios nos demanda. Así que vamos con Emily, ¿cómo podemos ser justos y hacer que otros crean en Cristo? Así es, Silvita. Hacemos justicia para que otros crean en Cristo. Y como dijo Silvita anteriormente en el programa anterior, definimos, ¿verdad?, la justicia como ese comportamiento que es moralmente recto, correcto, demostrando amor a los demás, supliendo sus necesidades. En cuanto a Dios, pues Dios es recto, Dios es justo, moralmente perfecto, santo. Y muchos teólogos dicen que su justicia viene en un solo paquete con su santidad. Dios es justo porque es santo. Y nosotros como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, debemos de imitarlo y demostrar esta justicia en nuestras vidas. Y como estamos basando todos estos estudios en el Sermón del Monte, habla acerca de las bienaventuranzas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, la misma palabra de Dios le llama así, Mateo 5, 3-12. Y ahí Jesús habla de sus seguidores. ¿Cómo deben de ser sus seguidores? ¿Quiénes son esos seguidores? Bueno, en un pequeño resumen de esas bienaventuranzas son todas esas personas, ¿verdad?, que sienten esa pobreza de alma, esa necesidad del Señor Jesús, que lloran por la injusticia, lloran por el pecado, son mansos, tienen sed y hambre de justicia, que hablamos también en el programa anterior, son misericordiosos, desean esa pureza, son también pacificadores y que en algún momento pueden tener alguna persecución por la defensa de la fe. Todo esto son esos hijos de Dios, nosotros los cristianos que queremos seguir a Jesús. Pero luego viene, entonces todo esto, ¿verdad?, nos lo ha dado Jesús porque Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué hacemos con todas estas bendiciones? Porque por todo esto somos bienaventurados, somos 3 veces felices, somos bendecidos por Jesús. Entonces nos vamos corriendo en este pasaje de Mateo. Y les voy a leer Mateo 5, 13-14, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y si nos damos cuenta aquí, está hablando, ¿verdad?, de nosotros, sus seguidores, sus imitadores, que ahora Jesús pues ya no está aquí, ¿verdad?, físicamente, pero entonces nos dice, ustedes son esa sal del mundo. No dice deberían serlo, no dice tal vez o me agradarían si fueran, dice son. Y eso es un modo indicativo, ¿verdad?, que significa ya lo somos. Él nos dejó esa sal, esa luz como cristianos. Y entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es la relación de esa sal del cristiano? Y sabemos, ¿verdad?, que en esos entonces le entendieron muy bien a Jesús, porque la sal preservaba todos los alimentos, preservaba porque ellos no tenían refrigeración, entonces preservaba los alimentos. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer hoy en día. La iglesia o los seguidores de Cristo o los cristianos debemos de preservar la tierra, como dice el pasaje, de preservar el mundo. ¿En contra de qué? En contra de la contaminación, el pecado, todo lo que va en contra del evangelio, en contra de la verdad de Dios. Somos de verdad llamados
a tener a veces hasta una vida en un mundo, una vida contracultural, ¿verdad? En cuanto a que nos tenemos que oponer al pecado, al deterioro que ha sido causado siempre por la rebelión humana. Entonces, a eso somos llamados, a preservar, a resistir el pecado, a decir no en contra del pecado. Y a la vez, dar la luz en contraposición. Venir y decir, esto no, pero sí la luz de Dios, la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Y les voy a poner un ejemplo en cuanto a esto. Hace un tiempo aquí en Guatemala trató de ingresar una ley a favor del aborto, a favor de matrimonio homosexual. Sabemos pues que las escrituras no aprueban esto. Y entonces un grupo de cristianos, ¿verdad? Que queremos seguir al Señor, a seguir sus pasos y defender la verdad del Evangelio, hicimos una marcha. De verdad que fue algo muy agradable, muy bonito. Hicimos una marcha, nos dimos cita en el centro cívico y después caminamos por por toda la ciudad de Guatemala. Y bueno, eso es una manera de levantarse en contra de lo que no es el Evangelio, en contra de lo que no es la palabra de Dios, en contra de lo que no es la verdad. Y hoy en día, pues esto tal vez fue algo muy diferente, nos llamó a levantarnos, a hacer esa sal y esa luz que dice el pasaje, ¿verdad? Tal vez no estamos poniendo nuestra vida, ¿verdad? Ahí en peligro, pero también me hago la pregunta, ¿y si pasara qué? ¿Y si pasara qué? ¿Estamos dispuestos a hacer esa sal y luz que tal vez la iglesia primitiva sí estuvo dispuesta, ¿verdad?, a hacerlo? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Y el pasaje sigue diciendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y aquí vemos qué lindo. Esa ciudad está sobre un monte en lo alto y cuando pasa eso, esa luz de esa ciudad refleja en el cielo, entonces refleja alrededor de kilómetros de kilómetros. Es lo que estamos llamados a hacer. Es ser esa luz del mundo. Esa ciudad entonces podríamos ser nosotros mismos. Claro. Tú, yo, el cristiano y ese monte es Cristo. Que estamos cimentados en esa roca, que es la verdad. Y entonces ahí no nos podemos desviar. Y algo muy importante en ese pasaje tan hermoso que dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. No es para que nos aplaudan, ¿verdad? No es para que digan, ay, sí, qué buena esa persona. No. Es para darle lugar al Evangelio, a la verdad, para darle lugar a todo lo bueno. Y hay algo importante, que buenas acciones, en el griego, es kalos o kaló, significa no solamente que es correcto o bueno, sino atractivo. Que yo pueda atraer a las personas que no conocen a Jesús con mi vida, con mis acciones. Esta persona tiene una vida diferente, me atrae, yo la quiero llevar a cabo, yo quiero ser como esa persona. Entonces, este pasaje habla de eso, no solo hacer lo bueno, sino también atraer a las personas. Llamar la atención, ¿verdad? Llamar la atención. Que vean algo diferente en nosotros. Exactamente. Y entonces es así como podemos llevar la sal y luz. Y tal vez les puse un ejemplo muy, muy grande, pero esto viene desde mi persona, mi corazón, porque Dios siempre va a ver nuestro corazón, mis intenciones, y luego pues viene con mi familia, mis amigos, mis vecinos, y así se va agrandando esa sal y luz que el Señor ha puesto. Qué lindo, Emily. Interesante, ¿verdad? Porque realmente a eso Dios nos ha llamado. ¿Cómo podemos nosotros ser el reflejo del carácter de Dios? ¿Cómo? Pues que
justamente con eso, con nuestra forma de vivir. ¿Y cómo podemos transformar nuestra forma de vivir? Es a través de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. La palabra es nuestra guía que nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo y cómo debemos actuar con nuestros semejantes, con ese honor, honrándolos, respetándolos, haciendo lo correcto, ¿verdad? A mí me llama la atención cómo hay tanta opresión, tantas situaciones adversas, difíciles que se viven en este mundo, y cómo nosotros no podemos estar como quien dice, bueno, allá ellos, ¿verdad? Ujú. Sino Dios nos llama a todos a dar un mensaje de fe, de esperanza en medio de un mundo que se ve confundido, que se ve muchas veces oprimido por el pecado, ¿verdad? Ujú. Entonces, es una función de la iglesia, como tú bien decías, Emily, ser esa luz, esa sal. Y yo, la parte que quiero hablar es precisamente de que Dios nos llama a ser esos hijos de Él que lleven y transmitan a través de su conducta sabia, mansa, esa mansedumbre, ¿verdad? Ese reflejo de la imagen de Cristo. Amén. Hoy de verdad, si yo le preguntara a alguien o a nuestros oyentes que están ahorita sintonizándonos, yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú lo sabes bien? Pues realmente el propósito es más que trabajar, más que ganar dinero, más que obtener cosas materiales. El propósito es más elevado que eso y es precisamente cumplir lo que Dios quiere que nosotros, para lo que nos puso en esta tierra. Así es. Y una de ellas es ser semejantes a Él, ser como Cristo, ser semejantes a Él ¿y eso qué es? Tener su carácter. ¿Y cómo fue Jesús? Él se mostró siempre firme en lo que creía. Él siempre llevaba amor, llevaba esperanza. Siempre se opuso a los que querían oprimir, incluso a los mismos religiosos que a veces quieren que los hombres hagan cosas para obtener algo de Dios, y la verdad es que no es así. Hemos estado aprendiendo acerca de la gracia y Dios quiere que nosotros mantengamos esa gracia, que sepamos ahí sí que valorarla al máximo y entender que es la gracia de Dios y que yo me voy a mover de acuerdo a esa gracia divina, ¿verdad? Y entonces Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así nos creó, varón y hembra. Y Él quiere que nosotros manifestemos esa imagen, pero al hablar de esa imagen no estamos hablando de algo físico, sino de algo espiritual, en sentimientos, ¿verdad? En amor, en paciencia, en bondad hacia los demás. Qué interesante, porque Dios nos llama a ser sus testigos, a que seamos aquellos que demos a conocer, como dice en una parte de la Biblia, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto nos compromete a dar testimonio con nuestra vida de lo que se escasea en el mundo. Amor, gozo, humildad. Y hablando del concepto de justicia, qué importante es que nosotros como cristianos lo podamos poner por obra y lo podamos experimentar, porque realmente la gente quiere saber qué es vivir en justicia, ser justos, y de hecho no es que seamos justos así como quien dice al 100%, porque la Biblia misma lo dice, no es justo, ni siquiera uno, pero nosotros queremos vivir y transmitirlo. Amar a nuestro prójimo es ser justos, viviendo justamente o conviviendo justamente, porque como creyentes debemos ser íntegros, respetuosos. Hay un pasaje de las Escrituras al que también se le ha llamado la regla de oro. Y dice, bueno, se le ha llamado, no es que la Biblia lo diga, se le ha llamado como algo que es importante vivirlo. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto lo dijo Jesús
en el Sermón del Monte. Y en otras formas lo volvió a repetir. Y es una forma en la que, digamos, si yo no quiero que alguien me ofenda, lo primero que yo debo de hacer, y no en esa condicionante, sino por amor, es no ofender. Y hay muchos aspectos de nuestra conducta en los ambientes de vida donde estamos, en los que vivir de esta manera es ceder el lugar, es añadirle la bendición al que está con uno, como algunas veces sería, tal vez te vas a quitar un bocado de la boca, un vaso de agua para dárselo a alguien primero que tú. Una cosa tan sencilla, pero de allí para arriba empezamos a manifestar el amor y esa justicia de Dios, en la que no nos ponemos nosotros primero, sino ponemos a las personas que están a nuestro alrededor. Hay otro pasaje en Miqueas capítulo 6 y versículo 8 que dice: oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese hacer justicia es hacer misericordia. Es una pregunta que yo me debo de hacer. ¿Cómo convivo yo? ¿Cómo convivo con la gente con la que está a mi alrededor? ¿Los bendigo no solo con mis labios, Dios te bendiga, sino los bendigo con mi conducta, que les lleve paz, que les lleve ánimo? Cedo un lugar con cortesía, preferimos a los demás antes que a nosotros. Y de verdad es tan importante, queridos amigos que nos escuchan a través de la radio o nos ven a través de alguna de las plataformas, que te hagas la pregunta, porque muchas veces uno es bueno para exigir justicia. Sí, queremos justicia, y está bien, ¿verdad? O sea, qué bueno es exigirla, pero ¿lo estás viviendo tú? Como hijo de Dios, ¿estás comprendiendo hacia dónde nos lleva Dios en su justicia? Uno dice, sí, que los que hicieron lo malo, que lo paguen, que los enjuicien y que... Ok, yo quiero decirte que Dios es justo, que aunque Él no es malo ni es impositivo para destrucción, algún día va a castigar a los que nunca quisieron buscarlo. Pero Él ahora es un Dios de misericordia, un Dios justo, que Él, dice la Biblia, no dejará caído para siempre al justo, dice, ¿verdad? O sea, su misericordia está allí, tantas cosas. Pero hay otro pasaje que dice en Filipenses 2, del versículo 2 al 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y otra vez ahí está esa insinuación del Señor: no pienses primero en ti, no seas egoísta, no seas abarcador solo para ti, porque esa es la justicia verdadera. Uno dirá, ¿y cuándo se van a acabar los robos? ¿Y cuándo se van a acabar las violaciones y las estafas? Si algún día la gente aprendiera, en primer lugar, a respetar al prójimo, eso se acabaría. Claro. O sea, ¿quién iría a quitarle la bolsa a alguien, a robarle, a mentirle, a estafarlo, si va a ver en esta persona a su prójimo y va a aplicar aquello que no le hagas a otro, lo que no quieras que te hagan a ti mismo? Y entonces se acabarían muchas fechorías, se terminarían un montón de extorsionamientos y qué sé yo, porque nuestro corazón no estaría en ir a hacerle daño a una persona, voy a decirlo así, inocente, solo para sacarle con trampa el dinero. Y hay quienes hasta matan, ¿verdad ustedes? Pero porque no conocen el amor de Dios. Pero como creyentes, como cristianos, estamos transmitiendo ese sentir. A veces entre familia hay pleitos y a veces nos llamamos cristianos y pues ya no le hablamos a alguien. Eso, de mi parte, no es ser justo, de que yo le esté dando al otro la preferencia y el perdón inclusive, sino me pone en un plano de juez, ¿verdad? Pero un juez alguien que condena, y no. Nosotros debemos amar al prójimo. Y dirá alguien, qué fácil que lo diga Eric, que hay que amar al prójimo.
la verdad no es fácil. Pero es la invitación de Jesús de que amemos, de que podamos transmitir integridad. Que imaginemos que fuéramos nosotros comerciantes, ¿qué tal que vendemos leche o vendemos azúcar y restamos ahí unas onzas, ¿va? Por ahí, y Dios dice que Dios abomina la balanza falsa porque eso es ser injusto. O en lugar de dar el litro cabal, le quitamos ahí unas cuantas onzas. O sea, todo eso habla. Dios no está a favor de aquellos que... la Biblia dice, los usureros, los que miran cómo le quitan a la gente todo lo que tienen sobre pretexto de cobrarles intereses, porque todo eso muchas veces es injusto. Por eso Dios estableció tantas leyes y ordenanzas preciosas que nos hacen ver que nosotros debemos amar al prójimo y cuidarlo en nuestro entorno para que puedan ver en nosotros la justicia de Dios. Así es, como decía Emily, ¿verdad? ¿Qué reflejamos? Sí, ¿verdad? Al momento de ser justos, ¿cómo también podemos nosotros modelar o reflejar a Jesús a través de esa justicia? Y muy interesante lo que hemos visto en este bloque, ¿verdad? Cómo a través de las buenas obras que nosotros realicemos, somos justos, sobre todo delante de Dios. Y yo creo que realmente de ser justos delante del hombre es muy complicado y que lo que debemos de buscar es esa aprobación de Dios, ¿verdad? Que es realmente la importante. Así es. Porque sucede que cada uno podemos tener un concepto de qué es justo y qué no es justo. Pero por eso vamos a qué dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Para nosotros entender qué dice Dios en cuanto a, y cómo nos ve a Él como seres humanos, como cristianos justos, ¿verdad? Entonces, en este bloque también hemos repasado que mostramos amor al prójimo reconociendo su valor, honor y respeto, ¿verdad? También nos ayuda a ser justos delante de Dios, el poder respetar a los demás y sobre todo amarlos. Como decía Eric, pues la famosa regla de oro, que es amar a tu prójimo, ¿verdad? Así Como es. a ti mismo. Entonces, amigos, realmente en este bloque hemos estado aprendiendo o viendo algunos consejos que nos da la Biblia, porque realmente lo que la Biblia nos da esos consejos, esa instrucción, porque muchas veces podemos preguntarnos, ¿y cómo puedo ser yo justo? ¿O cómo vivo yo la justicia? Y aquí estamos dando, basados en la palabra de Dios, algunos puntos claves para poderle, sobre todo, agradar a Él. Así que vamos a ir a un corte y regresamos al segundo bloque. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Regresamos, amigos, y estamos hablando acerca de Jesús y la justicia, y nuestro episodio de hoy es Preparados para toda buena obra. En este segundo bloque vamos a seguir descubriendo qué dice la Biblia acerca de que nos llama a cumplir para nosotros ser justos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos con usted, Emily, cómo cuidamos de los desamparados, viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Y eso también nos hace justos delante de Dios. Así es, esa es una de las maneras. Y veníamos hablando en el bloque anterior que somos sal y luz en este mundo, ya que somos hijos y seguidores de Jesús. Y esto se debe de dar como en círculos concéntricos, ¿verdad? Primero hablábamos, de mí misma, ¿verdad? De mi corazón, porque Dios va a ver mi intención y que mi corazón esté limpio. Luego yo lo practico con mi familia, ¿verdad? Con mi núcleo familiar, lo practico con el vecindario, lo practico con mis compañeros de trabajo y así, en círculos concéntricos, dando sal y luz, siendo ese ejemplo, siendo una vida diferente que va a atraer a las personas que no conocen a Jesús. Y así nos vamos moviendo en círculos concéntricos, dando sal y luz, aún en esas áreas donde tenemos influencia aún en nuestro país, y así, etcétera, ¿verdad? Pero Santiago nos da una instrucción más allá.
Y Santiago dice y habla de que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, porque él dice, ¿verdad? El saber, ¿verdad? No es suficiente, el saber y el conocer, sino que la palabra se practica. Y aquí es donde viene su instrucción. Dice Santiago 1:22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Miren qué tremendo. Pues si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, será como ver nuestro rostro en el espejo y cuando uno amanece, ¿verdad? Que está despeinado y sin lavarse la cara y todo, y decir, ay, sí, qué mal estoy y me voy. Entonces, qué tremendo cuando sabemos qué debemos hacer, bañarnos, peinarnos, en fin, y poner en práctica. Es lo mismo, dice Santiago. Y dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la ley perfecta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad, la cual nos hace libres, la ponemos en práctica. Entonces, no vamos a olvidar lo que escuchamos. Entonces Dios nos va a bendecir por nuestra obediencia. Siempre Dios dándonos, ¿verdad?, una bendición adicional cuando obedecemos esa palabra. Y luego dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, dice Santiago. Entonces, expliquemos qué significa religión. Esta palabra viene del latín re, que es volver, ¿verdad? A ligarse, dice acá. A ligarse o a amarrarse. ¿Y eso por qué? Porque se acuerdan que veníamos hablando de que nosotros pues veníamos de la oscuridad, ahora somos luz, y entonces nos ligamos nuevamente a Dios. Inicialmente estábamos ligados a Él, pero por nuestras transgresiones, haberle dado la espalda, nos desligamos. Pero ahora nos ligamos a Él nuevamente a través de Jesús. Entonces, pero obviamente el ser humano ha entendido mal esto, ¿verdad? Porque creemos que, sí, entonces son rituales los que tenemos que hacer. No, ¿verdad? No. Aquí estamos, Santiago nos está instruyendo, ¿verdad? Esa es la verdadera religión. Conocer y luego practicarla, poner en práctica todo lo aprendido. Y entonces habla de las personas que tienen más necesidad, digámoslo así, ¿verdad? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres. ¿Y qué hacemos nosotros en frente a todos estos grupos que tienen más necesidad? Entonces es una declaración tremenda, ¿verdad? Nosotros somos llamados a manifestar esa justicia de Dios, esa justicia que Él nos está llamando a hacer, esa sal y luz, al ponernos en contacto con estas personas que sufren más, ¿verdad? En nuestro mundo. Y los tenemos cerca. Yo les puedo decir, viudas, ¿verdad? De hecho, algunos tenemos ya nuestra mamá que está viuda, nuestro papá viudo, qué sé yo. Desde ahí, como les decía, son círculos concéntricos. Desde ahí es donde nosotros ponemos en práctica esto. Entonces ayudo a mi mamá, la llevo al doctor. Estábamos hablando con Sandrita fuera de micrófonos, ¿verdad? De que acaba de regresar de llevar a su mamá. Entonces, estar pendiente de esas necesidades. En Guatemala tenemos mucha necesidad en cuanto a huérfanos. Hay lugares especiales donde tienen muchos niños huerfanitos a donde nosotros podemos acudir y llegar con ayuda material y espiritual también, porque no solo se trata de ayuda material. Entonces, a esto es a lo que nos está llevando Santiago, ¿verdad? A practicarla, no solo a guardar en nuestra mente. Y vemos en Deuteronomio que desde entonces, ¿verdad? Eso estamos hablando del Antiguo Testamento, desde ahí, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? En Dios, en el corazón de Dios están estas personas, ¿verdad? Que tienen necesidad. Dice en Deuteronomio 10, 18 a 19, dice,
Él hace justicia al huérfano y a la viuda y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces vemos que Dios ama a estas personas. Entonces nosotros, como sus representantes, como sus seguidores, tenemos que hacerlo también, ¿verdad? Y luego Santiago habla de guardarnos sin mancha ante esta verdadera religión, como él lo habla así, ¿verdad? ¿Por qué vamos a guardarnos sin mancha en esta verdadera religión que él nos expone aquí? Bueno, yo me puse a pensar de muchas maneras, ¿verdad? Podemos sacar ventaja, por ejemplo, ¿verdad? De algunas situaciones, qué sé yo, quiero que me aplaudan, quiero que me miran. Miren, yo fui a tal lugar y llevé comida a los huérfanos. ¿Cuál es mi intención? Volvemos a las intenciones del corazón, ¿verdad? Luego, qué sé yo, voy a ayudar a esta ancianita que va a morir ya y qué sé yo, me va a dejar alguito ahí porque la ayudé, ¿verdad? No sé. Hay muchas malas intenciones del ser humano que tenemos todos, ¿verdad? Que nos puede manchar y que puede ensuciar, ¿verdad? Estas buenas acciones que vamos que queremos representar la justicia de Dios y la podemos manchar, ¿verdad? Por nuestras malas intenciones. Entonces, Santiago nos dice aquí, guárdense de esa mancha, de cualquier mancha del mundo. Sus intenciones deben ser buenas, en amor, para con Dios y con los demás. Amén. ¿Verdad? Qué lindo, porque somos representantes de la justicia de Dios. Así es. Si vivimos según las Escrituras, ¿verdad? O sea, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros sigamos. Y yo quiero decirles que realmente somos salvos por gracia, vuelvo a eso, pero yo he recibido esa gracia. Y como consecuencia he entrado a una nueva dimensión, a un nuevo conocimiento, a una nueva senda. Así es. Algo diferente, que Dios cambió mi estado legal de esclavo a hijo, hizo cambios increíbles en nuestras vidas. Y ahora nosotros, viendo todo esto, percibiendo las cosas de otra manera, porque antes juzgábamos según nuestra naturaleza pecadora, pero Dios nos ha cambiado esa naturaleza y ha puesto en nosotros su palabra y no solamente eso, su espíritu para guiarnos. Entonces, aquí dice, realmente me impresiona porque dice que nosotros somos esos representantes y dice este pasaje que quiero leerles que está en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y más adelante dice, para que todo hombre sea bien preparado para toda buena obra. O sea, Dios a través de la palabra nos prepara para hacer su obra. Y me llama la atención también un pasaje de Lucas 7:35 que dice que la sabiduría es justificada de todos los hijos. Y entonces, a través de nuestra conducta, nosotros nuevamente, volviendo a lo mismo, estamos manifestando la justicia. Por ejemplo, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, dijo el Señor, ¿verdad? La salvación, la vida eterna está entre ustedes, porque ahí estaba Jesús. Ahora está entre nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos transforma. Y algo que es tan medular aquí es que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa nueva cultura. Y en esa nueva cultura, que no es una religión, como tú decías, Emily, sino que es una manera de conducirnos. Ahí la justicia sería mi forma de vida. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me conduzco? Todos los días yo me enfrento a situaciones y Dios quiere que yo obre de acuerdo a su voluntad y ayude en algún momento. Yo tengo que estar dispuesta a ponerme en la brecha por el necesitado. Imagínense ustedes el ejemplo aquel que puso Jesús, ¿verdad?
cuando iba aquel religioso, el levita y tal vez el músico, ¿verdad? Y miró a aquel samaritano ahí tal vez lastimado, herido, y dijo, no, yo tengo que llegar a mi iglesia. Tengo que ser puntual en esto. Tengo que hacer tal situación. Y no se conmovió. Y realmente Dios nos pone situaciones muchas veces. Nos enfrentamos a ellas. Y cómo debemos pedirle a Dios que nos llene de su presencia para que nosotros estemos dispuestos totalmente a poder apoyar, a poder ayudar, a poder brindar la mano al que lo necesita. Porque ese tipo de hijos de Dios prácticos, que no son tanto teorías, sino que se viven lo que han leído y aprendido en la palabra, es lo que Dios quiere. Así. Y los busca y los necesita. Y yo te digo a ti, ¿has oído tú a Dios con ese desafío de que puedas ayudar al necesitado, darle unas palabras de ánimo a ese compañero de trabajo que está deshecho por la situación que está viviendo? Y poder orar por él. Y no solamente eso, tal vez en algún momento tenderle la mano, tal vez hasta con una ayuda monetaria, ¿verdad? Sin tal vez buscar nada, como tú decías, ¿verdad? No buscando nada, sino únicamente el ser de apoyo para los demás. Entonces, mi justicia, ¿cómo se manifiesta? Uno, decía Silvita, está aquí en la palabra y en mi conducta, en mi forma de obrar, en cómo yo me conduzco. Yo no voy a ser salva por mi justicia, jamás, pero sí, si el Señor ha obrado en mí su salvación y su gracia, mi justicia se debe manifestar en mis hechos, ¿verdad? Qué interesante. Sí. No, así es, afirmando lo que decía Sandrita, ¿verdad? Que ese es el reto de los cristianos, realmente vivirlo, como usted decía, ¿verdad? No solo escucharlo, sino vivirlo. Y ustedes, ahorita que lo hablaban, me hacían pensar en... realmente cuando no ayudo al necesitado, cuando no ayudo a las viudas, estoy siendo injusta entonces, ¿verdad? Entonces me hacía reflexionar sobre eso, pero totalmente de acuerdo con usted, Sandrita, y Eric, también nosotros hacemos justicia al ser ejemplo de ella, ¿verdad? Sí, yo creo que es tan importante, siguiendo la secuencia de cada punto en el programa, que nos demos cuenta que Dios nos puso en esta tierra, dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y una luz no se esconde, sino se pone a la vista. Entonces, ¿qué es lo que va a brillar en nosotros? Pues no para jactancia, no para pagar la salvación, no para nada, sino como una consecuencia de la presencia de Dios, ellos van a ver nuestras obras. Y nuestras obras no se deben hacer para exhibir, para que me feliciten, sino como parte de una naturaleza que ya ahora proviene de arriba. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y es tan interesante que nosotros debemos ser entonces el representativo de esa justicia de Dios. Fíjense que hay un pasaje en Tito capítulo 2 y versículo 7 y 8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense que puede ser que hablen cosas malas de nosotros. Yo me ponía a pensar que a veces pasa, ¿verdad?, que algunas personas que tienen el título de cristianos, sus obras son obras tal vez opresivas o hasta reacciones que no convienen. No estamos juzgando a nadie, no queremos señalar a nadie. Es más, quisiéramos vernos continuamente nosotros para mejorar nuestra actitud. Pero algunas veces hay personas que dicen, mire usted, para ser cristiano como fulano, dice, o como fulana, ay no, porque han visto tal vez gritos, porque tal vez han visto afrentas, porque no han visto la actitud de humildad que se espera de nosotros y que debemos de pedirle a Dios que su gracia y su favor se manifieste en nosotros. Es importante que nosotros tengamos esa conducta que bendiga, esa conducta que traiga, como quien dice,
yo quiero ser como él, o yo quiero ser como ella. Y amada familia en la fe, somos llamados a ser luz más que a esperar que nos den o que nos ayuden y hagan, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sí. Y entonces hay otro pasaje en Timoteo, 1 Timoteo 6:11 dice, tú en cambio, hombre de Dios o mujer de Dios, ¿verdad? Huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor y la constancia y la humildad. Entonces, tenemos que seguir la justicia. ¿Cómo así seguirla? Sí, tratar de llegar a un nivel en el que en nuestra vida se puedan ver esas obras equitativas de integridad y en las que no vamos sino a tratar de que nuestra conducta sea la referencia de lo que Dios mismo haría. Y eso, queridos amigos, hermanos de la fe, es el desafío para nosotros. Jesucristo nos invitó a imitarlo a Él, nos invitó, dice, a que, dice, así alumbren vuestras buenas obras, dice, sí, ¿verdad? Delante de los hombres. Y de verdad, nosotros debemos de pedirle a Dios no tener un mal testimonio, ¿verdad? Esa referencia se mueve en el ambiente. Ay, él tiene mal testimonio. Y la verdad es que más que todo, a veces la gente lo que mira es que se está dejando de actuar en una manera en la que por delante vaya el reconocimiento de que no estamos aquí para buscar solo, como decía también Emily, ¿verdad? Que me aplaudan, que me den una gran felicitación, sino al contrario, debemos de anhelar seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad y mucho más. Y antes de terminar también quiero leer un pasaje que también nos debe hacer reflexionar porque Jesucristo dijo algo allá en Mateo y lo repitió en otra parte también y es claro, dice, y a cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, una gran piedra que un asno tenía que moverla alrededor de un molino, pesaba, y que se la hundiese en lo profundo del mar. O sea, realmente, dice, y cuando dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, es precisamente porque llamándonos cristianos, de repente tal vez maldecimos a alguien, o ya, digo, pues a alguien se le sale lo que no debiera ser parte de su... Por eso dice la Biblia, si la luz que hay en ti son tinieblas, dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, Dios nos confronta a que seamos cuidadosos de nuestro proceder. Amén. Si llevamos el traje de creyentes, hombre o mujer, sí, ¿cómo nos estamos conduciendo en nuestro trabajo, en el ambiente de la casa, de la familia, y aún en las circunstancias de que andamos, por ejemplo, acá en nuestro país, en Guatemala, si nos escucha en otro país, eso de los tráficos, del tráfico cada vez es más tenso. Si alguna vez te ha tocado ir los domingos tempranito como a las 7:30 para la Antigua, te invito a que vayas con toda la prudencia porque lo pasan a uno unas 50, 100 motos que se le meten a uno enfrente, que van como que van corriendo competencias y uno pues no piensa nada más que decir Dios los guarde, ¿va? Porque se han accidentado, sí, claro, pero a veces también en otro momento tal vez uno mismo actúa en una forma igual y le echa el carro sin querer incorrectamente al vecino que va en el otro carril. O sea, la justicia es que nosotros en todas todo, esas áreas, en todas las áreas de nuestra vida, seamos gente de paz, gente que promovamos el beneficio del otro. Eso es lo que un día va a preponderar en el reino eterno de Dios, ¿verdad? Él es un Dios justo que imparte justicia
que reparte sabiamente y Él nos quiere hacer a nosotros semejantes, similares a Él. Y es tan importante que nosotros nos cuidemos. Este pasaje termina, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y como hijos de Dios, pidámosle a Él, en lugar de ser un tropiezo, ser una ayuda. Me hace pensar eso que tú estás diciendo. Recordé Tito 2:10 que dice que sus vidas sean tales que sean el adorno de la doctrina. Amén. Qué lindo. Entonces, ese debe de ser nuestra meta, ¿verdad? Adornar la doctrina, la luz del Evangelio. Amén. Con nuestras vidas, el respaldo de nuestras vidas y que las demás personas digan, wow, ¿verdad? Sí. Yo quiero esa vida, yo quiero saber qué cree esa persona, en qué está basando su fe. Es en el Evangelio, en la verdad, ¿verdad? Sí, entonces, en esa renovación transformadora de la palabra, ¿verdad? Que nos renueva la mente y como consecuencia también hace cambios en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Y eso es el crecimiento que Dios quiere que cada día tengamos como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos que lo amamos, que le conocemos. Así es. Pues qué interesante. La verdad que este programa a mí me reta muchísimo, ¿verdad? A podernos también autoevaluar cómo hoy nos estamos conduciendo en nuestra vida diaria y realmente si con nuestras obras estamos siendo justos, sobre todo delante de Dios, ¿verdad? Porque y preguntarle también al Señor en nuestro tiempo de oración que, como decía el rey David, examina mi corazón, ¿verdad? Que es una oración fuerte, pero es una oración de valientes, para que el Señor también nos revele nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestro ejemplo. Realmente estamos siendo esos representantes de la justicia de Dios en este mundo. Sí. Porque es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad el representar la justicia de Dios en nuestro entorno. Así que, amigos, no quisiéramos llegar al final de este programa, pero gracias a Dios hemos concluido hoy la segunda parte de Jesús y la justicia. Y solo para repasar los puntos que vimos en este bloque es que somos justos cuando cuidamos de los desamparados, viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. También somos representantes de la justicia de Dios, viviendo según las Escrituras y hacemos justicia al ser ejemplo de ella. Amén. Así que gracias, Emily, gracias, Sandrita, gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias a usted por permitirnos entrar a sus hogares. Si va en su vehículo de regreso a casa, gracias por sintonizarnos. Recuerde que todos los lunes a las 5:30 de la tarde tenemos una cita a través de Radio El Camino 99.7, también a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Radio El Camino 99.7, y también nos encuentra en Spotify. Recordemos siempre compartir este contenido y ayudar a otros a edificar su vida a través de la palabra de Dios. Así que, amigos, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.